A María Victoria Villegas, vamos a hablar un poquitito de estafas virtuales, estafas bancarias que, bueno, venimos contando, vienen sucediendo varias, han aumentado en algunos casos más de 1.200, más de 1.300% en contexto de pandemia. ¿Cómo va, doctora? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. Muy bien. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, doctora, recientemente hubo un caso aquí en la provincia donde el banco tuvo que reintegrar el dinero de la estafa. Bueno, fue un fallo favorable aquí para la persona, para la damnificada. Y hay personas que le puede suceder algo mismo. Entonces, queremos entender un poquitito cómo tienen que accionar, de qué manera tienen que hacerlo, si se pueden o no acercarse a defensa del consumidor, que son algunas de las preguntas que se van planteando. Bien, bien. Sí, bueno, en realidad hay diferentes modalidades Sí. que pueden surgir en este tipo de estafas virtuales que le decimos, que pueden ser a través de, bueno, de medios tecnológicos banking. como por teléfono. También por ¿sí? teléfono, sí. Las que son por teléfono son las más frecuentes. Claro. ¿Por qué? Porque te pueden llamar, por ejemplo, diciéndote que tenés que actualizar los datos de tu tarjeta de crédito Claro. y que si no los actualizás, mañana te la bloquean y uno, sobre todo la gente mayor, se ve asustada, dice, no, yo la tarjeta la necesito. Bueno, dígame, entonces empezamos ahí a dar nuestro número de documento, nuestra ubicación, nuestros datos personales, nuestro CBU, Claro, el banco claro. con el que trabajamos, cuándo se me vence la tarjeta. Después te dicen, dígame el numerito que está atrás de la tarjeta de crédito, y ahí es donde uno le termina de dar El código de todo. seguridad. Ese código de seguridad que nunca hay que darlo, ni siquiera mucho cuidado cuando uno manda una foto. Ujú. Algunas veces para hacer reservas, ahora que viene el tema de las vacaciones, que te piden para hacer reserva que mandes la tarjeta de crédito, una foto de los dos lados. Y bueno, en realidad es una modalidad que tienen muchos lugares turísticos para hacer efectivamente la reserva y garantizar con la tarjeta de crédito que vas a ir al menos. Claro. Pero lo importante es, primero, cerciorarse de que estamos hablando con la persona correcta, con el verdadero dueño del hotel, Claro. con la parte administrativa y con la parte contable o quien sea, para animarnos a hacerlo. Pero bueno, una vez que ocurre esto de que nos encontramos con alguien que justamente nos está tratando de estafar, digamos, hay dos cosas. Por un lado, si Sí. nosotros nos llegamos a dar cuenta a tiempo, bueno, es informar al banco con el que nosotros trabajamos, con el que tenemos nuestras tarjetas, informar inmediatamente. Por ejemplo, cuando te llega un mail, también te puede llegar un mail donde te dicen que tenés que actualizar los datos de tu home banking porque si no se te bloquea se te bloquea la cuenta. Ujú. Entonces ahí mismo hay que llamar al banco, corroborar al menos a los 0800 Ujú. de que el banco está haciendo esto, y está solicitando. Doctora, por ejemplo, notamos un movimiento extraño en nuestras tarjetas, en nuestro CBU, vemos que por allí van apareciendo operaciones que nosotros no hemos hecho. Inmediatamente allí comunicarse con el banco claro. o con quien Sí, sea. lo más importante es comunicarse rápidamente por dos razones. Sí. Una, porque a lo mejor se puede solucionar. Y otra, para generar un antecedente claro de que no soy yo el Claro. que hizo eso. Claro. Ujú. Porque si yo, a lo mejor, una semana después voy y digo, ay, a mí me pidieron un préstamo a mi nombre, y no es lo mismo que yo haya ido al día siguiente que Claro. noté el movimiento Claro, sí. importante de plata, porque a veces una cosa es que uno baje Sí. en su cuenta, tenga un movimiento pequeño, pero otra cosa es cuando de repente te entran 200.000 pesos a tu cuenta que no sabes de qué son. Ujú. Al día siguiente no los tenés más y bueno, eso es claramente una modalidad que puede surgir. Entonces lo más importante es, primero que nada, comunicarse al banco. Sí. Con el banco, obviamente que el banco debería y tiene que responder o por lo menos iniciar una investigación Claro, interna ujú. para ver, porque ellos lo pueden hacer, para Sí. ver si se han visto vulnerados sus sistemas de tecnológicos, sus sistemas Claro. de seguridad. Doctora, a este punto, cuando, por ejemplo, se dicen muchas cosas, por ejemplo, a una persona que está todo el tiempo, que tiene la aplicación de entrar todos los días a ver cómo está su cuenta, sus movimientos, todo, pero también corre el riesgo de ser vulnerada su cuenta. Que el banco tiene la responsabilidad de hacerse cargo de esto o cómo sucede. Miren, hay dos cosas. Por un lado, el banco tiene la obligación, obviamente, Sí. de tener sistemas estos electrónicos seguros. Sí, claro. Además, no es solamente una obligación, es una cosa que ellos lo hacen porque ellos les conviene, obviamente. Claro, y Mientras además te más- cobran ellos para una mantención Claro. de la cuenta y para llevarte esto. Claro. Vos le estás pagando un servicio al banco. Claro. Por eso somos usuarios Sí. con relación al banco. Por eso tenemos una relación de consumo y por lo tanto, ante cualquier problema o inconveniente, podemos recurrir a la Ley de Defensa del Consumidor y en este caso acá en San Luis, a lo que es el Programa de Defensa del Consumidor para, para resolver estas situaciones. El tema es como vos decís, si bien el banco tiene la responsabilidad y la obligación de mantener lo que se llama el deber de seguridad Claro. de sus medios, de sus canales de pago, de sus vías de comercialización, también el usuario tiene la obligación de, obviamente,
tener ciertos recaudos a la hora de, como vos decís, está bien, no, yo no creo que haya problema en que uno todos los días chequee la cuenta de su banco. Claro, el claro. tema es que la chequeemos en un lugar que no sea público, Claro, no en una en antena. un lugar en donde, claro, sí, que sí. eso a veces aumenta los riesgos Sí, sí, de sí. robo y todo lo demás. Ujú. Entonces, una vez que el banco, cuando nosotros iniciamos este primer reclamo Sí. y vemos que a lo mejor, bueno, y el banco nos dice, no, mire acá, no sé, esto se lo tiene que arreglar usted, y bueno, ahí sí lo que le queda a la persona es acudir a dos cuestiones. Por un lado, a la Oficina de Defensa del Consumidor, o obviamente asesorarse si quiere con un abogado para saber bien en qué términos se puede plantear Claro. ese tipo de reclamo. Tendría que hacer también, yo siempre lo aconsejo, una exposición en la policía Sí. para ya, digamos, dejar antecedentes, Bien, ¿sí? Eso es muy perfecto. importante, Ujú. porque son antecedentes de tu buena fe, Sí, sí, de sí. que vos has venido actuando bien y que de repente te encontraste en esta Claro, situación. y aparte de la exposición a la policía, también en un juzgado o una denuncia penal, civil. Sí, uno lo que puede pedir es que se remitan las Sí. actuaciones que uno hace dentro de la policía Sí. a la justicia. ¿sí? Bien, Perfecto. bien. Y ahí, bueno, el fiscal debería armar la denuncia o la misma persona podría armar una denuncia. Más que nada al principio, bueno, es para iniciar una investigación, para Bien. ver quién es el responsable. Y esta Perfecto. cuestión de quién es el responsable es donde aparece esto de que, por un lado, el banco es responsable de mantener el deber de seguridad. Sí, ¿sí? totalmente. No dice la ley que claramente el banco tenga que responder por todo, ¿sí? Sí. Lo que sí tiene que hacer el banco es prestar la ayuda, el asesoramiento, el acompañamiento y, por supuesto, si puede y tiene la posibilidad de resolver la situación en cuanto a cancelar ese préstamo para que no se le siga generando una deuda a la Claro. persona, Ujú. ¿sí? Muchos bancos, por una cuestión que también es buena, de su buen nombre, de su buen accionar como bancos y como Sí. empresas que son poderosas y que pueden solucionar este tipo de problemas, ofrecen solucionar estas situaciones y cancelan los préstamos y a su vez, si ha habido algún robo o una extracción indebida en la cuenta, te restituyen los fondos. Que fue Doctora, lo que un pasó caso acá. tuvimos. Claro. Claro. Ahí, por ejemplo, en este caso, Defensa del Consumidor prestó una ayuda en asesoramiento importante. Es la recomendación para aquellos que tengan este tipo de problemas que se acerquen a Defensa del Consumidor, que los va a ayudar, les va a brindar una especie de asesoramiento, metodologías y formas de cómo actuar. Sí, en realidad, bueno, ahí O en la depende oficina los del deben. delito. Claro, no, en la oficina los tienen que asesorar porque ellos como consumidores y ante esta situación deben tener una respuesta, ¿sí? Sí. En principio, bueno, en Defensa del Consumidor, hoy por hoy tenemos un sistema de, bueno, yo no trabajo en Defensa del Consumidor. Claro, no, pero para que Claro, conozco sí, la sí. página, claro, no. Conozco eso. la página y cómo se manejan ellos. Claro, Bueno, que sí. uno tiene que ingresar al reclamo ahí por la página. Sí. Después ellos fijan una audiencia, citan a las partes y ahí es donde lo ideal sería que la persona vaya asesorada o vaya con un abogado, el consumidor, digamos, porque ahí se presentan en esas audiencias situaciones en donde, si bien la Oficina de Defensa del Consumidor está para instar un acuerdo, ¿sí? Ujú. Pero no para defender a una de las partes. Claro. Entonces, generalmente los abogados de las empresas van con sus abogados y el consumidor solo a veces no sabe bien cómo manejarse, entonces está bueno y es importante que tenga un asesoramiento al menos en esas audiencias, porque ahí es donde uno puede tranquilamente evitar el conflicto judicial, evitar Ajá. que la situación sea más grande, más Claro. costosa, Y- que y- siempre y va a ser más costosa para el tiempo consumidor. Claro. también, y mucho más tiempo. Exactamente, y Ujú. que siempre va a terminar siendo más onerosa para él, porque el consumidor si no resuelve ahí, bueno, ahí sí ya va a tener que iniciar un juicio que si bien los juicios que están dentro de la ley de defensa del consumidor no pagan ciertas tasas de justicia, no pagan sellados, tienen el beneficio de la gratuidad, que está bueno, pero bueno, necesitan sí o sí, bueno, buscar un abogado para que no está mal, obviamente. Doctora, está bueno esto que usted plantea y que marca, de que Defensa del Consumidor no toma una postura o la otra, sino que asesora y les va dando herramientas para Sí. afrontar la situación que están viviendo. Ellos propician y acercan a las partes para arribar. ¿Y qué pasa? Algunas veces cuando no se llega a un acuerdo, sí, ahí el expediente toma otro carril y sí, la Oficina de Defensa del Consumidor, los abogados que trabajan ahí hacen los dictámenes y verifican Sí. que la empresa ha incumplido la ley de defensa del consumidor, le pueden tranquilamente aplicar una multa. Que Bien. eso es muy importante que se haga y que se tome conciencia de que muchas veces las multas lo que hacen es desincentivar conductas a las empresas
Claro. poderosas a que hagan ciertas prácticas que a lo mejor ellos en la cantidad, bueno, que reclamen 2 o 3 a ellos, capaz que no les suman ni le Claro. restan. Claro, claro. Pero cuando tienen una multa, o Masificada. hay un antecedente de una multa, las empresas generalmente responden, por a lo mejor por cuestiones de marketing o por querer resolver las situaciones, lo resuelven, pero si no tienen a veces esa cosa de, bueno, me van a poner una multa Sí. de 100.000 pesos, 200.000 pesos, bueno, a lo mejor lo piensan la próxima vez acerca de cómo van a actuar en este primer encuentro, cuando la persona va al banco y dice, pasó algo con mi cuenta, que yo no tengo nada que ver, y voy al otro día, es muy probable que haya pasado algo. Obviamente que después quedan también ciertas acciones penales que el banco puede asumir para investigar esta situación, si es que ellos consideran que no ha habido ninguna cosa de alguna filtración de su propio sistema. Claro, claro. Pero generalmente los bancos son seguros, es Sí. decir, no es Sí. que uno... Pero lo que sí es importante es esto, es tratar de no dar datos a nadie. Claro. Hay otras estafas telefónicas. La otra vez tengo un par de casos en donde los llaman por teléfono en nombre de una persona amiga que Ujú. sacan los datos por Facebook o por algún lado y dicen, ay, sí, bueno, ella vive en España, quiere mandar quiere mandar una encomienda, regalo dinero, para lo que un sea, sí. familiar, vos se lo podés llevar. Bueno, y uno empieza ahí, bueno, sí, Sí, si es de tal, se claro. lo llevo, pásame la dirección, pásame tu DNI. En estos pásame casos, esto. perdón, la recomendación es preguntarle a la otra persona, che, ¿es Sí. cierto que vos querés hacer esto? Sí, Asesorarse en esos sí, puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo lo que nos suene, que apenas nos parezca, cortar directamente. Claro. Yo digo, corta el teléfono, porque, por ejemplo, a mí me han llamado varias veces Sí, sí. preguntándome, diciéndome que bueno, como mi mamá había fallecido, ellos me mandaron, no sé Sí. de dónde se habrán enterado, de que mi mamá tenía que cobrar no sé cuánta plata del Claro. ANSES, de una liquidación retroactiva. Me llamaban de la Procuración del Tesoro de la Nación, No. con todas palabras que para mí, que soy abogada de trabajo en esto, no son ajenas. Pero Claro. a una persona común y corriente que le dicen, te llamo de parte del Procurador de la Nación para avisarte que iba a decir, ay, me está Claro. llamando el Procurador. Claro, No, claro, te sí. pones ahí, sí, sí. Y sí. habla el doctor, bla, bla, Sí. bla. Y uno dice, a ver, y empezás a... Y bueno, entonces yo me acuerdo de ese día, empecé a preguntarle, ¿y cómo? ¿Y por qué? A ver, ¿y el número de expediente cuál es? Ujú. Digamos, yo le empecé a preguntar cosas que Se son dieron cuenta cotidianas que no, para claro. nosotros, y cuando le hice 3 preguntas me cortaron. Claro. Claro. Entonces era María obvio. Victoria, y también destacar que esto que vino la pandemia, mucha gente dejó de hacer pagos y empezó a usar la virtualidad, el home bank y todo eso, y eso ha masificado que también estos delincuentes del internet hayan también masificado su todo robo, porque es impresionante de cómo ahora un chico de 19, 18 años, que yo trabajo con ellos, alumnos míos de la secundaria, ya tienen su home banking porque el padre Sí, le hacía o el su- giro o en su plena cuenta. pandemia, su cuenta, ¿me Sí. entiendes? Y entonces también eso ha hecho que ellos también, estos delincuentes, puedan tener como más acceso a Sí, poder sí, entrar sí, a sí. robar. Sí, es muy importante que haya, digamos, esta cuestión, esta educación cívica con relación a estas Claro. cosas, Ujú. porque, bueno, son como quien dice los nuevos problemas, los problemas que trae aparejado la Sí. tecnología, Claro. y hasta Ujú. que nosotros nos pongamos en onda con todo eso, tanto la gente mayor Claro. como los jóvenes, que si bien lo manejan perfecto, esta cuestión de la estafa, del aprovechamiento, de la Sí. ingenuidad del otro, Sí, sí, sí. es lo que te lleva a que por más vivos que vos seas, Sí. te dicen una palabra difícil y uno dice, ¿será Ujú. verdad? Doctor, esto que pasó recientemente de que este banco tuvo que devolver todo a pesar de las idas y vueltas y más, ¿puede sentar un precedente para que aquellos que estén en alguna normativa similar o estén atravesando un proceso judicial puedan respaldarse en esto para que el banco tal vez responda si por allí, sin acusar al banco, ¿no? Que por Sí. allí el banco no esté poniendo realmente las cosas o prestar su parte como realmente debe? Sí, yo creo que el antecedente importante es esto de no haberse quedado, Ajá. el de haber ido y el de haber buscado una respuesta y que la van a obtener. Así yo Bien. creo que en ese sentido todos los bancos, bueno, no sé si todos, pero varios que tenemos conocimiento, Deberían hacer esto. responden. Ajá. Responden cuando, como les digo, uno va, hace la denuncia en el momento, genera los antecedentes y bueno, sí, lamentablemente le tiene uno que moverse un poco más porque Claro. ellos voluntariamente no te dicen, bueno, a ver, no. Ellos tienen que hacer una investigación, es decir, una cosa que sea seria, Claro. y que en función de eso, bueno, obviamente que ellos lo ameritan y ven si corresponde o no. Ujú. En este caso también teníamos un antecedente importante por parte de la persona que había sufrido esta situación,
que es que nunca en su vida había pedido un préstamo. Claro. Entonces, cuando él fue, dijo, yo nunca lo he hecho, y si lo hubiera hecho, hubiera venido acá al banco. Claro. ¿Sí? Ujú. Entonces, bueno, Se va también generando esto. es muy Sí, importante eso, los antecedentes personales tanto, y como decimos, si ya tenemos un antecedente importante de que de que un banco pudo darse cuenta de esta situación y resolverla, y bueno, es porque pueden. Ujú. Eso, bueno, te dicen, no, nosotros no podemos porque Sí, nos, sí, nos sí. lo impide el Banco Central. No, no. Sí pueden. Es que si Pueden y quieren, deben. pueden. Ujú. Sí. Doctora, por último, si la quieren contactar, quieren hacer algunas consultas, contratarla, ¿de qué manera pueden hacerlo? No, que me llamen a cualquier cosa a mi teléfono, Bien. es el 2664-584212. Bien. Y bueno, al quien podamos asesorar y bueno, y lo importante es eso, no quedarse quieto en la queja y decir, bueno, ay no, son 10.000 pesos, no, pero No, son hay que hacerlo. tuyos, sí. Claro. Gracias, doctora. Muchas gracias. Un placer.